Hola, muy buen día a todos. Miren, tengo un amigo que hace tiempo me estuvo platicando acerca de las endodoncias. Mi amigo Sol Brillante, que le mando un enorme saludo. Bueno, él me dice que las endodoncias son altamente dañinas. Están pegadas al centro nervioso central. Cada muela, cada diente está conectado al sistema límbico. Es tu sistema central eléctrico. Las endodoncias son asintomáticas, o sea, que no tienen síntomas, por lo menos ahí. En otros lados es donde joden. No vas a tener ningún síntoma en la boca, pero cada diente corre y se conecta a un canal, o sea, al hígado, al riñón, al ovario, etc. Van derechito conectados como cables. Las endodoncias son como implantes y no va a haber ningún síntoma, sino que va a dar al órgano al que está conectado. Pueden ver estas conexiones buscando en Google reflexología neurofocal. Así como hay para los pies, también lo hay para los dientes. También me contó que el que creó las endodoncias en 1935 sacó un libro en Alemania y creó la Organización de Dentistas Neurofocales del Planeta. Y a los pocos años salió con que se olvidaran de las endodoncias, que nadie se las hiciera porque son mortales. Imagínense, el mismo que las inventó dijo eso porque a los 5 años descubrieron que son mortales. Esto me lo dice mi amigo y tiene el libro. Y él vive con un amigo que es especialista y fue a estudiar a Alemania medicina alternativa. Así que él me cuenta que cuando a una persona no le hallan dónde está el origen de su enfermedad, pues resulta que ahí está. Por ejemplo, yo tengo una tía que desde los 27 años tiene artritis reumatoidea. Ya es avanzada la artritis. Duró años, pero años en cama, sin poder caminar, sin poder moverse. Ya después empezó a tomar el mineral que no puedo pronunciar, pero que ya saben. El mineral que sacan del mar, ¿verdad? De la sal. Bueno, pues yo contacté a mi tía con él y él le mandó a hacer unas radiografías dentales y pues ahí se dio cuenta que tiene un montón de endodoncias. Él le preguntó cuándo empezó su problema de artritis y resulta que antes de la artritis tenía una serie de problemas con los dientes cariados, y se empezó a hacer una serie de muchas endodoncias dizque para salvar los dientes. Ahí es cuando el sistema jode y comienza la artritis. Es un foco de bacterias y todas las artritis, que son más de 100, son bacterias acumuladas en los sistemas. Te están comiendo las articulaciones. Ahí se depositan, ahí viven. Los microorganismos son inteligentes. El libro lo escondieron, la información se tapó y ningún dentista sabe de esto, porque se escondió a propósito para jodernos y tener mal a la población. Ya sabemos cómo se maneja el sistema en cuanto a la salud y la farmacia, y no es para tenernos bien. Actualmente eso ya nos quedó muy claro con el genocidio mundial actual. Así que las endodoncias son como implantes para dañarnos y además son legales y encima pagamos por ellas. También me contó que en Canadá, a la nieta de una amiga, el desgraciado dentista le puso una endodoncia a un diente de leche a la niña de 4 años de edad. ¿Se imaginan lo que le puede provocar a un niño a tan temprana edad? Con el tiempo, claro. Según, en una endodoncia te cortan el nervio solo donde termina el diente o la muela. Ahora imaginen que tienen un dedo del pie y que le da gangrena y que lo que pasa es que te está comiendo el nervio también, la piel y la carne, luego el tendón y comienza a comer el nervio porque el nervio le da vida al final. Así que cortan el nervio donde está el dedo, te ponen un clavo para sujetar el dedo,
para que no lo pierdas. Pues básicamente eso es una endodoncia, para que se entienda. Te matan el nervio, te insertan un clavo y te dicen que no se preocupe, que es material de la NASA y bla, bla, bla. Y te salvan el diente. Y uno dice, caray, qué poca madre, esto sí la arman, qué chingonería, qué buen trabajo hizo. Te cobran una buena lana y básicamente es un foco infeccioso. Y por ejemplo, si agarras un pedazo de carne, métele un clavo, porcelana o lo que quieras y déjalo a la intemperie y pues se va a podrir. Ahí están las bacterias viviendo y te las estás comiendo. Al sistema, al circuito donde está tu sangre. Por ese medio están corriendo las bacterias. Se están moviendo para adentro, hacia el órgano que destina ese nervio y se van a ir a depositar para hacer resonancia con otras bacterias en ciertos lugares. Se van a esconder. Y poquito a poquito, supongan que te hacen 2 endodoncias, llegas a los 40 y 50, y es cuando empiezan los problemas de circulación, obesidad, sistema inmunológico. Y adivinen de dónde viene. Es muy posible que de ahí venga el asunto. Dolores de rodillas y un montón de cosas más. Y me dice mi amigo, es preferible perder el diente. Y se coloca lo que es un tipo puente con otro diente para firmarlo con el otro diente. Y te lo sacas y te lo pones. Eso es lo que se debe de hacer. Se hace uno las endodoncias, pero no sabe uno que se va a joder por el resto de la vida. Ahí comienza el asunto. Y si encima traemos una dieta desastrosa, imagínense. Esto lo sabe mi amigo, porque vive con un amigo que es una eminencia, como dice. Si no, pues no lo sabría. Y conoce muchos casos que empezaron a caminar y estaban inválidos por una mugrosa muela. Otros que se les queda la cara paralizados por culpa de una muela o ataques cardíacos. Y ahí es cuando te das cuenta de cómo está esto. Fíjense nada más. Todo lo que el sistema inventa supuestamente para nuestro bien, pero no es así. Todo tiene un fin oscuro, como la farmacia, que se supone que es para curarte, pero luego te afecta otra cosa. O ahorita las inyecciones esas que nos quieren poner para pasarnos a mejor vida, porque no es para que estemos bien, y pues ya hay muchos resultados fatales acerca de eso. Ese es el sistema de salud que tenemos en el mundo, que no existe tal. Todo es para mantenernos mal, porque una persona que está enferma, pues no puede pensar en otra cosa más que su enfermedad y sus problemas. Y es muy fácil dominar a una persona que está enferma, manipularla, o a una sociedad llena de problemas y de preocupaciones. Así que no les interesa que estemos bien. Eso no lo quieren permitir, nunca lo han permitido. Y tenemos que pues ser muy astutos para ir pues sorteando las dificultades que nos vayan poniendo, pero pues esta sí está muy buena, porque el día que yo me enteré dije, chin, yo tengo una y se supone que necesito otra. Entonces ya estoy pensando en quitarme el diente y quitarme el otro y pues ponerme ahí dos de quitapón, ¿verdad? Y luego como son los frontales de arriba, que de hecho están muy chiquitos mis dientes porque con los embarazos que tuve se me desgastaron por la acidez. Desde el primer embarazo me dio una acidez tremenda. En el segundo embarazo también, a un grado que la acidez nunca se me ha quitado. Sufro mucho de acidez, de lo que llamamos agruras. Entonces con los años me desgastó ya casi completamente los 2 dientes de enfrente, de la parte de arriba. Y bueno, pues algo tendré que hacer ahí, ¿verdad? Y no sale barato eso.
Así que estaba pensando, muy bien, dije, no, pues le digo a mi amigo, ya me la pusiste difícil, pero pues sí dice que es preferible. Así que imagínense mi tía que tiene un montón de endodoncias. Cuando yo vi las radiografías dije, no, pues ahora sí entiendo por qué está tan mal. Ahora sí que con el mineral milagroso sí se pudo parar. Desde entonces ella se la pasa muchas veces, casi toda la semana yendo a hacer ejercicio por las mañanas. Y puede salir, pero como les digo, estuvo muchos años en cama y de ahí al hospital. Ella vive en San Juan del Río, Querétaro. Cada mes tenía que ir al hospital militar, allá en la Ciudad de México, o el Estado de México. Y con eso pues ya tiene una vida mejor, porque pues realmente ella deseaba morirse, porque eso no era vida, ¿verdad? Lo bueno que este mineral pues la sacó adelante. Ahora, no le va a quitar la artritis, porque para eso tendría que quitarse todas las endodoncias y todos los dientes. Ahora sí que ponerse una placa, ¿verdad? De esas de que te la quitas y te la pones, pero pues no lo va a hacer, así que va a tener que pues seguir con esa vida en que a veces está mucho mejor, a veces está un poco mal. Luego deja de tomar el mineral porque se le adelgazan mucho los pies. Y pues así va sorteando las dificultades en la salud. Pero qué tremendo es esto, ¿eh? Ahora sí que estamos abriendo los ojos del sistema, conociéndolo, sabiendo quién es realmente. Y esto tiene también algo muy directo con el transhumanismo, ¿eh? Porque fíjense, el transhumanismo pues también da una cara muy buena de que pues si necesitamos nos pueden poner partes de metal, pero ya con lo que les acabo de decir, imagínense los grandes problemas que va a traer esto. Y a veces podría ser muy necesario, pero ¿a qué costo? Que el transhumanismo no es un objetivo realmente con convertirnos en parte humana con parte metal. Todavía más allá, va más allá. En realidad, lo que ellos quieren, y les da igual si tienes una parte de metal o no, lo que realmente significa el transhumanismo es una conciencia completamente apagada en un cuerpo, a lo que nosotros llamamos humano, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Que no somos humanos, somos esencia. Pero pues ya nos hemos puesto la etiqueta de humanos. Ese es el verdadero objetivo del transhumanismo, como yo he llegado a ver en otras realidades alternas, de que toda la gente es así. Y yo no les veía partes de metal, veía cuerpos humanos, pero ya la conciencia completamente apagada como robots biológicos, todos derechitos, caminando, marchando todos por la calle en una ciudad como esta. Ese es el verdadero transhumanismo, así que les da igual, como digo, si llevan una parte metálica o no. En realidad, tiene que llegar a ser en su agenda, sus deseos, pues un robot biológico o metálico. Eso es básicamente. Que sí hay realidades alternas donde la gente está así. Que a lo mejor tiene un cuerpo humano aquí en esta 3D, pero en otra realidad alterna, como está muy dormido aquí, logran atrapar parte de su misma esencia o la misma persona ha proyectado otra parte de sí mismo a nivel energético en una realidad alterna todavía más densa. Y ahí, pues ahora sí que está completamente robotizada la persona, con su conciencia completamente casi apagada, porque ya no razona, ya solo obedece. Ya no recuerda quién es,
ya uno involucionó, porque no hemos evolucionado para nada. No nos lo han permitido. Al contrario, a través de los millones de años nos han hecho involucionar. Nosotros somos algo del pasado y no del futuro. A lo mejor si existió estos humanos nerdentales, algo así como le llaman, a lo mejor hasta era mucho mejor que nosotros en cuanto a capacidades mentales y telepáticas y todo eso. En el pasado hubo civilizaciones que todavía no los dominaban como nos dominan ahora. Entonces su conciencia estaba muy avanzada, sus capacidades estaban completamente activas, todo su ADN estaba completamente lleno de luz, no había nada apagado, no nos habían bloqueado ciertas partes del ADN. Y pues éramos, bueno, se puede decir nuestros ancestros eran muy diferentes. Así que si ellos nos vieran ahora, pues se sorprenderían de lo involucionados que estamos. Claro que no fue a propósito, no lo provocaron, porque nos fueron modificando y apagando muchas partes de nuestras facultades y pues el ADN, ¿verdad? Y todo esto pues ha sido para poder dominarnos y manipularnos a su antojo. Y lo bueno que a pesar de eso ahorita todavía tenemos lucidez, estamos despertando. Lo que sí, que hasta ahorita la mayoría de la gente no recuerda quién es. No lo recordamos, no sabemos de dónde venimos, qué hicimos antes. Y hay gente que está recordando y eso es bueno. Pero bueno, estamos en el camino, estamos en el proceso. Y lo bueno que no estamos como esos robots biológicos, porque si no estaríamos bien jodidos. No, nosotros tenemos esperanza. Eso es lo bueno. Y se va a poner mejor porque la energía que viene del cosmos, del multiverso mismo, va a traer cosas muy, muy buenas para nuestra conciencia, para la Tierra. Y lo bueno de todo esto es que esa energía no la puede dominar el sistema, no la puede atrapar, no puede hacer nada para bloquearla. Bueno, quería bloquear un poco con las inyecciones estas, letales, pero espero que ni así a las personas que confían en estas cosas y que se las están poniendo, ojalá que ni así puedan bloquear del todo a esta energía y todo lo que va pues a traer de provecho para nosotros, porque todo va a cambiar nuestra conciencia, nuestro ADN va a mejorar, la tierra, los animales, todos nos vamos a sentir mucho mejor y ya quiero que termine este mes y ya quisiera que pasaran unos 3-4 meses para que esto comience a subir más rápido. Está subiendo, no está detenida la frecuencia, está subiendo y eso es muy, muy bueno. Y no se va a detener. ¿Cuánto irá a durar eso? Ojalá sea un periodo muy, muy, muy largo. Para que pues al sistema se le salga de las manos muchos de sus propósitos. Y ya nos merecemos, después de tantos millones de años, 13,000 millones de años que dominaron los reptiles este planeta, ya nos merecemos un poco de tranquilidad. Y bueno, tenemos que quitarles el poder a estos que están en los gobiernos. ¿Cómo? No lo sabemos, pero hay que visualizarlo. Y hay que imaginarnos sin gobiernos. Otra clase de vida. Una vida mejor. Esto tendrá que pasar. No siempre puede ser igual. La gente se está cansando, la gente está viendo, hasta la más dormida, que pues algo no anda bien. Así que
Aunque sea jodazos, pero tienen que despertar. La mayoría tiene que. Bueno, aquí les dejo este audio. Ya saben. Hasta pronto y manténganse despiertos.